¿Buen crédito o mal crédito? ¿Qué se considera un buen crédito o un mal crédito para un inquilino para tu propiedad de inversión? Hola, mi nombre es Rosy Barón con Soy Property Manager. Muchísimas gracias por estar aquí en este canal, en este podcast, donde discutimos temas relacionados con el negocio de gestión de propiedades. Te doy mi experiencia y mis tips por ser administradora de propiedades por más de 13 años aquí en la Florida y te quiero invitar a que te suscribas a este canal o le des thumbs up o 5 estrellas si te gusta el contenido, porque eso me ayuda a seguir creando y promoviendo contenido en español sobre este negocio de gestión de propiedades. Hoy vamos a hablar de el crédito de un inquilino, porque considero muy importante y hay muchos mitos relacionados con el crédito, que es un buen crédito y que es un mal crédito. Y en realidad, en mi experiencia como administradora de propiedades, calificar al inquilino ideal o un inquilino bueno para tu propiedad de inversión no solamente te va a ahorrar dolores de cabeza, sino te va a preservar tu propiedad. Por eso es que es muy importante seleccionar el mejor inquilino a través del proceso de aplicación y del proceso de arrendamiento de tu unidad de inversión. Y hoy te voy a dar ciertos tips basados en mi experiencia y cómo nosotros calificamos a nuestros inquilinos. Quiero recalcar que yo estoy localizada en el estado de la Florida, en el sur de la Florida específicamente, y mucha de la información que doy en este podcast y en este canal es basada en mi experiencia como administradora de propiedades, basada en las leyes de la Florida. Así que si me estás escuchando de otros estados como Nueva York o Texas, por favor colabora con esta información que proveo aquí con las leyes locales y estatales de tu ciudad y de tu estado. Bueno, ya que sacamos el disclaimer fuera del paso, quiero explicarte un poquito cómo funciona el crédito, qué es el crédito, etcétera. Bueno, hay 3 compañías en Estados Unidos que son las encargadas de reportar el historial de crédito de cualquier persona. Ellas se llaman Equifax, Experian y TransUnion. No todas las personas con las que tienes crédito, no todas las tarjetas de crédito, no todos los mortgages, etcétera, no todos reportan a las 3 compañías. Algunos reportan a dos, algunos reportan a tres, algunos reportan a una sola. Por eso es que el puntaje de crédito no es consistente en las 3 compañías. El puntaje de crédito generalmente varía entre 300 a 850, cuando 850 es lo considerado mejor crédito, excelente crédito, obviamente 300 es considerado mal crédito. Y lo que yo he visto por mi experiencia es que cuando una persona recién saca el crédito empieza con un crédito de cero y de ahí entonces o sube o baja, o sea, prácticamente empieza como neutral y si adquiere una tarjeta de crédito y empieza a pagarla regularmente, el crédito obviamente va a subir en puntaje o se va a alocar algún puntaje dependiendo del historial de crédito de sus primeras cuentas. Entonces, ahora hay un sistema que se desarrolló hace un par de años más o menos que se llama Vantage Score. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, Vantage Score, ese es el término en inglés, es prácticamente, ellos agarran los puntajes de las 3 compañías de crédito y te dan un puntaje. Eso se hace y se usa mucho en el mercado de prestamistas, en el mercado de cuando vas a comprar un carro, mercado de tarjetas de crédito y el mercado de alquiler. Generalmente te dan un solo puntaje y es porque agarran los 3 puntajes y te dan como el promedio. Cuando vas a comprar una casa, siempre se usan los 3, pero en este caso a nosotros nos dan un solo puntaje de crédito. Y generalmente ese puntaje es 50 puntos menos de lo que la persona piensa. Por eso cuando yo recibo aplicaciones y vienen con los créditos de Credit Karma o cuando le preguntamos a los inquilinos qué tipo de crédito tienes, ya nosotros sabemos que lo más probable es que nuestro puntaje sea por debajo de lo que los inquilinos piensan, solamente porque están tomando los tres puntajes de crédito y nos están dando uno solo. Nuevamente, eso generalmente significa que es un puntaje menor. El historial de crédito también se puede considerar completo, o por lo menos yo lo considero completo, cuando te están dando un puntaje, te están dando el historial de crédito, o sea, tú ves todas las tarjetas de crédito, las abiertas, las no abiertas, los carros que han comprado, o sea, todo el historial de crédito y aparte tienes información del pago de la renta, porque eso en muchas compañías lo reportan, y
todos los casos civiles o penales que haya tenido la persona a nivel nacional. Eso es lo que yo considero un crédito completo. Por eso en el proceso de aplicación yo no acepto créditos de otros recursos que no sean a través de nuestro sistema. Y hay varias razones de eso que lo voy a explicar un poquito más tarde en este episodio. Bueno, vamos a recalcar una cosa muy importante cuando tiene que ver con el crédito. Cuando tú estás aprobando un inquilino, ellos te dan su crédito. Muchos de los créditos, muchos de los procesos legales o los procesos penales que el inquilino esté atravesando o haya atravesado, generalmente no van a salir en el reporte de crédito de tarjetas de crédito. Eso es como un reporte aparte. ¿Y por qué? Porque cuando tú estás atravesando un problema, un proceso civil o un proceso penal, eso no se te reporta a tu Social Security, eso se reporta a tu nombre y tu fecha de cumpleaños y tu identificación prácticamente. Por eso es que generalmente cuando tú vas a aprobar un inquilino y ese inquilino viene con su crédito de Credit Karma o eso, muy rara vez trae esa sección aparte donde te enlista si el inquilino ha tenido bancarrotas, si el inquilino ha pasado por procesos civiles de demandas o si el inquilino está pasando por procesos penales o ha pasado por procesos penales o problemas con la ley. Una evicción es considerado un proceso civil de legal. Entonces, si no es un proceso de crédito necesariamente, es como una demanda civil. Por eso es que es importante agarrar un crédito completo porque allí te va a listar si este inquilino está atravesando un proceso de evicción en otro estado o en otro lugar. He visto muchas compañías que califican a sus inquilinos y les piden que chequeen, que les traiga un reporte local de problemas civiles o penales. Y a mí siempre me pareció curioso eso, porque yo pienso que si alguien se está mudando por ejemplo, del estado de Georgia al estado de la Florida, y tú le estás pidiendo que saque un reporte del estado de la Florida, pues no va a salir si en Georgia están atravesando un proceso de evicción. Igual no están pagando la renta ya. Entonces, por eso yo siempre he creído en un proceso, en un crédito nacional, en un reporte nacional de este tipo de información para poder tomar una decisión con el inquilino. Ok. ¿Cuáles son las 7 cosas más importantes que yo veo en el crédito, además del puntaje? Porque el puntaje varía. El puntaje hoy lo puedes tener en 700 y mañana te pasaste más del 30% del límite de tu tarjeta y lo tienes en 650. Pero después pagas eso un poquito y ya te sube otra vez a 700. O sea, el puntaje del crédito es muy, en mi opinión, es muy subjetivo a cómo estés pasando el día a día o la semana a la semana. Entonces, hoy puedo tener yo el crédito en 720 y mañana lo puedo tener en 670, pero eso no quiere decir que estoy atravesando un problema financiero. De repente me pasé un poquito más de la raya, como dije, en mi límite de crédito, ya pago eso y ya el mes que viene otra vez estoy en 720. Entonces, por eso es que el puntaje es bueno tenerlo, pero no es en donde nosotros basamos la aprobación del inquilino o no. Estas son las cosas que yo veo en un crédito para calificar al inquilino. La primera es cuántas líneas de crédito tiene abierta, porque una persona puede tener un puntaje de crédito de 700 y tener una sola tarjeta de crédito con un límite de $500, pagar esa tarjeta todos los meses y tiene un puntaje alto, pero eso no quiere decir que tenga un historial de crédito o que tenga muchas tarjetas. O sea, eso no me determina a mí qué tipo de, qué tipo de movimientos o qué tipo de carácter esta persona tiene pagando sus tarjetas de crédito, pagando sus cuentas, ¿no? Porque lo que tú estás tratando de identificar es si este inquilino tiene tendencias de sobrepasarse, de no pagar a tiempo y de cómo es su sistema de pago. Eso es lo que estamos analizando en el crédito. Por eso es que es importante ver varios puntos del reporte de crédito, no solamente el puntaje. Ok, ¿cuántas líneas de crédito tiene abiertas? Esa sería una. Los balances de esas líneas de crédito. Si tú tienes un crédito, una tarjeta de crédito, tienes un límite de $1,000, ahí mismo en el crédito te va a decir si esa persona se pasó de los $1,000 o no.
Si tú tienes un límite de $1,000 y yo veo que te has pasado a 1,200, quiere decir que te estás sobreextendiendo de tu crédito. Eso sería uno. O si tienes un crédito, un límite de crédito de $1,000 y debes 950, eso quiere decir que estás usando casi todo el crédito. Entonces, esas son cositas que van a afectar tu puntaje, pero también vemos la posición financiera del inquilino. Porque una persona que tiene el dinero, pues va a pagar sus tarjetas de crédito y las va a mantener con un balance relativamente menos del 50%. Ok. ¿Pagan a tiempo? Si el inquilino paga a tiempo sus tarjetas de crédito, lo más probable es que te va a pagar a tiempo la renta. Pero si a veces se pasa 30, 90 o 60 días sin pagar una tarjeta y otra tarjeta el mes que viene y otra tarjeta, entonces eso pueden ser indicaciones de inestabilidad financiera del inquilino. También he visto donde el inquilino siempre ha pagado a tiempo y de repente en los últimos 3 meses dejó de pagar a tiempo y ahora quiere rentar una unidad. Eso puede ser una indicación de que el inquilino estaba establemente, tenía una estabilidad financiera y de repente esa estabilidad financiera se cayó y ahora no puede pagar sus tarjetas en los últimos 3 meses. Entonces, esas son las cositas variables que uno identifica en un reporte de crédito. Si tiene el puntaje bajo, yo analizo si es por motivos médicos. Aquí en los Estados Unidos, si tienes Social Security y atravesas un proceso médico, puede ser que impacte muchísimo tu crédito porque obviamente la medicina es muy cara y muchas personas no tienen recursos o no les cubre, el seguro no les cubre todo el monto, etcétera. Pueden estar pasando un proceso médico o pueden haber pasado un proceso médico y eso le afectó su crédito. Entonces, generalmente yo pongo menos énfasis si fue a un proceso, un periodo de 6 meses o un año donde el inquilino atravesó ese periodo de inestabilidad médica y eso causó que su crédito bajara. Entonces, yo identifico eso y le asigno un puntaje diferente. Otro punto muy importante es si tiene colecciones o cuentas de collections de otros inversionistas o de comunidades de renta. Las comunidades de renta y en muchas compañías de property management, como nosotros, tendemos a reportar al crédito el historial de pago del inquilino. Eso se puede hacer. Entonces, si el inquilino vivía en una comunidad de renta y pagó a tiempo, generalmente eso va a estar reflejado en el crédito si tienes un reporte completo. Igualmente, si ese inquilino faltó algún mes o dejó un balance y no pagó su balance a esa compañía, eso va a estar reflejado en el crédito. Y si el inquilino no pagó esa renta a tiempo a esa compañía, pues probablemente tienda a no pagarnos a tiempo a nosotros si está buscando rentar una de nuestras unidades. Entonces, eso es importante que lo revises bien y que recibas un reporte completo porque allí va a estar esa información. Otra información que nosotros buscamos es si la persona tiene hipotecas o ha tenido hipotecas en su crédito, porque con un reporte completo de crédito, no solamente vas a tener las cuentas que están abiertas ahorita, sino las que han tenido desde el principio de su historial de crédito. Todo se queda allí grabado. Entonces, nosotros vemos si el inquilino corrientemente tiene una hipoteca o un préstamo, un mortgage, o si ha tenido. Si corrientemente tiene una hipoteca y el inquilino dice que es que está vendiendo su casa y ahora va a rentar, ok, es entendible. Pero si el inquilino no da ninguna indicación de que está vendiendo esa casa y ahora va a rentar y la casa está o la hipoteca está localmente, porque ahí en varios reportes sale, bueno, nosotros le preguntamos al inquilino cuál es la situación, porque puede ser que él esté rentando esa unidad para otra persona si está viviendo en su propia casa, ¿no? Si está viviendo en su propia casa, pues lo más probable es que no vaya a rentar tu unidad. Entonces, si tiene una casa con una hipoteca y él está viviendo allí, ¿para qué necesita una unidad de renta? Eso sería nuevamente una indicación de que la está rentando para otra persona aparte. O puede ser que si el inquilino ya ha tenido una hipoteca, ya ha sido dueño de una propiedad, tenga eh, cierta formación en cómo es cuidar la propiedad que vives, porque generalmente cuando tú tienes tu propia casa, generalmente tratas de cuidarla lo más posible
Y generalmente cuando han tenido hipotecas anteriormente, quiere decir que han sido dueños de propiedades. Eso quiere decir generalmente, no todo el tiempo, pero generalmente que el inquilino ya viene con un poco más de conocimiento de cómo es cuidar tu hogar y cuidar donde vives. Entonces, generalmente son buenas señales. Obviamente, un reporte completo civil y penal del inquilino. En la parte civil vas a ver si el inquilino tiene demandas, ha tenido evicciones, tiene algún problema de bancarrota, tiene algún problema legal ahorita, atravesando algún problema legal, algún problema de taxes, etcétera. Y por la parte penal vas a ver si el inquilino ha tenido o está atravesando un problema penal, un problema de cárcel, un problema con la ley, o si el inquilino es, como yo le digo, le gusta meterse en problemas repetitivamente. Ahora, hace un par de años se pasó una ley en varios estados, no en todos, pero en la mayoría de los estados, donde no puedes discriminar con inquilinos que han atravesado un proceso penal o que han estado presos o que tienen convicciones de delitos de cualquier tipo. Tienes que tener ciertas calificaciones para ese tipo de inquilinos. No puedes decir, si te han metido preso, no quiero rentarte la unidad. Eso es como discriminación. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Lo que yo veo en el crédito es obviamente si el inquilino está atravesando un problema ahorita de un delito como asesinatos o venta de drogas o ese estilo donde no se sepa si el inquilino va a ir preso o no. Eso puede ser un problema si te está rentando la unidad. Segundo, yo reviso si el inquilino le gusta meterse en problemas repetitivamente. Si el inquilino tiene, así se haya determinado que esos cargos han sido correctos o no, o sea, si al inquilino le ha hecho una convicción de esos cargos o no, porque aquí en el proceso, cuando una persona atraviesa un proceso legal de delitos, etcétera, puede ser que te digan que te pongan el filing de que estás atravesando el proceso, pero a través de ciertos programas después no terminas el proceso y no queda como una convicción, es lo que quiero decir. Pero eso no quiere decir que no cometiste el error. En fin, si el inquilino constantemente está cometiendo errores, de que le cayó a golpes a un policía o le cayó a golpes a alguien o está teniendo problemas de conducta o después le agarraron un DUI, después esto, o sea, constantemente está teniendo problemas con la ley, eso para nosotros es una negación de aplicación. ¿Por qué? Porque es un inquilino que constantemente está teniendo problemas legales. Es un inquilino problemático, en mi opinión. Y yo no quiero tener un inquilino problemático porque si tenemos un problema con ese inquilino, pues no quiero que el inquilino venga y nos caiga a golpes porque ya ha tenido ese tipo de situaciones repetitivamente y están reflejados en su reporte. Si pasó una vez, pues no. Pero si es todo cada 6 meses está teniendo el mismo problema en diferentes lugares, pues ese es un inquilino problemático y eso no lo aprobamos en nuestra criteria, ¿no? Vamos a ver aquí. Ahora, ¿cuáles son mis recomendaciones si estás empezando en el negocio o si eres inversionista y tienes tus propiedades y quieres una forma mejor, más fácil de calificar a tus inquilinos? Lo primero que te recomiendo es que trates de establecer un sistema que sea consistente, un sistema consistente con los inquilinos. Lo que yo he visto mucho, sobre todo con los inversionistas, es que le gusta encontrarse con el inquilino, ver qué sentimiento le da el inquilino, a ver si, ¿será que voy a ser buen inquilino? Bueno, yo me voy a encontrar con ellos y si me caen bien, les voy a rentar la unidad. Eso podía haber funcionado hace muchos años atrás, pero si tienes de repente una sola propiedad y eso es lo que te gusta hacer, bueno, ok, esa es tu disposición, ¿no? Pero sobre todo si eres property manager, te recomiendo que establezcas un proceso para que no vayas a ser culpado después de que discriminaste, porque el crédito nuevamente puede ser muy subjetivo y si no tienes guías exactas de cómo calificar un inquilino, puedes decir que entonces calificaste a este inquilino, pero no calificaste a este inquilino. ¿Entiendes? Entonces
¿por qué no calificaste a este inquilino? Ah, porque no me gustó el crédito, pero este tiene el mismo puntaje de crédito. ¿Qué no te gustó de este? ¿Qué te gustó de este? Por eso es que tienes que tener, sobre todo cuando estás manejando volumen largo de propiedades, tienes que tener un sistema. Cuando yo estaba manejando 650 propiedades, yo tenía un sistema de calificación de puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que si el inquilino, el puntaje de crédito era entre este punto y este puntaje y este puntaje, tenían un punto, por ejemplo, 20 puntos. Si el inquilino tenía un problema de evicción, era una negación automática si eran los últimos 7 años. Pero si no eran los últimos 7 años, entonces le quitábamos 5 puntos de los que ya. O sea, teníamos un proceso que atravesábamos con una lista de Excel, mi oficina, mis empleados, y ellos iban calificando al inquilino y a la final, si el puntaje quedaba entre, por ejemplo, 100 a 150, le cobramos un solo mes de depósito y lo aprobamos. Si el puntaje era entre 100 y 80, le cobramos un mes y medio de depósito y lo aprobamos. Pero si el puntaje era menos de 50, era una negación automática. Entonces, ese sistema nos ayudó mucho porque cuando nos entraban 10, 15 aplicaciones por unidad y teníamos 650 propiedades bajo administración y en algún punto tendríamos 15, 20 unidades en el mercado, entonces te imaginarás 15, 20 unidades en el mercado a la renta, 10 aplicaciones por cada propiedad, eran muchísimos para manejarlo subjetivamente, así como uno le entraba el feeling. No, no, eso habría que limitarlo a ciertos procesos para evitar reclamos de discriminación. Un reclamo de discriminación puede ser que no llegue a ningún lado, pero lo que no quieres es estar lidiando con eso. Y por eso nosotros teníamos ese proceso porque nos ayuda a limitar ese tipo de reclamos. Y también te voy a dar unos tips de cómo nosotros manejábamos nuestro proceso de aplicación, porque sí he visto muchos inversionistas que les gusta manejar sus aplicaciones basadas en su feeling, en su gut feeling. Y bueno, si lo estás haciendo por tu cuenta y es una sola propiedad, puede ser, pero en realidad no te lo recomiendo. Porque, ¿cómo le dices a una persona que no le quieres rentar tu propiedad de inversión después de haberte encontrado con esa persona? Sabes que no me caíste bien y no te quiero rentar mi propiedad. Eso, si eso no tiene demanda escrito por todos lados, no sé qué tiene demanda escrito. Yo no, obviamente yo no lo haría. Eh, bueno, estas son mis recomendaciones cuando tienes que hablar de un proceso de calificación. La primera es la que ya expliqué, que es un sistema de puntaje, es el que yo implementé. Cada categoría, tenía ciertas categorías del crédito y a cada categoría le asignaba unos puntajes y dependiendo de qué puntaje el inquilino caía, ahí ya automáticamente ya sabíamos si calificaba o no. No veíamos la foto del inquilino, no veíamos esto, no veíamos, no, no, no. Si el inquilino cae en nuestro puntaje es un mes de depósito y esto, o un mes y medio de depósito, o 2 meses, o 3 meses, lo que sea. Entonces, eso nos ayudó muchísimo y me ayudó muchísimo porque es fácil de entrenar a alguien que siga ese sistema, si tienes empleados, y no hay errores. O es uno o es otro. Punto. Ok, ese sería el primero. La segunda es que crees una aplicación que te funcione a ti con la información que tú necesitas. Por ejemplo, yo tengo preguntas exclusivas en mi proceso, en mi aplicación, donde yo le pregunto al inquilino el puntaje de crédito que ellos tienen, le pregunto si hay alguien más que va a vivir en la unidad, le pregunto si han tenido ciertos problemas legales en otros lados, les hago varias preguntas en la aplicación, no solamente dónde viven, dónde han vivido, cuál es el landlord o el inversionista donde están viviendo ahorita, o la persona a quien le pagan la renta, no, yo pido mucha más información y también les pregunto cosas personales de su crédito, basado en su crédito, para yo saber si voy a correr esa aplicación o no la voy a correr. Te explico. Yo en mi sistema, yo no, yo no cobro la aplicación a menos que la corra. O sea, cuando el inquilino aplica una unidad para una de mis unidades, ellos pagan su aplicación, generalmente son $100, ellos pagan allí, pero si yo no corro el crédito, yo les devuelvo la aplicación. Y yo lo hago de esta forma porque me di cuenta de que perdíamos tal vez inquilinos buenos porque ellos no querían aplicar sabiendo que ya teníamos aplicaciones.
Ellos decían, bueno, yo no quiero pagar 75, $100 si ya tienes aplicaciones porque no quiero perder mi dinero. Entonces yo decidí implementar esta forma donde yo les digo a todos, apliquen mientras las aplicaciones estén abiertas. Nosotros vamos a evaluar las aplicaciones y vamos a seleccionar la mejor aplicación de todas y la que no seleccionemos, bueno, ese dinero se le va a reembolsar a menos que hayas mentido en la aplicación. ¿Y qué quiero decir con eso? A menos que me hayas dicho que no has tenido un eviction y cuando te corre el crédito tienes un eviction. Entonces eso quiere decir que me mentiste y por esa forma no te voy a devolver los $100. Pero si no me mientes en la aplicación y yo te hago estas preguntas y tú me respondes honestamente y después te corre el crédito y no calificas, entonces nosotros te devolvemos ese dinero. ¿Es un gasto para mí? Sí es un gasto, pero es un gasto mínimo en comparación con lo que estoy ganando, porque lo que estoy ganando es más aplicantes para mi unidad. Y mi propósito es encontrar el mejor aplicante para mi unidad de renta, porque si yo selecciono el mejor aplicante, eso quiere decir que voy a tener menos chances de una evicción, voy a tener una persona que me cuide la unidad, voy a tener un inquilino un poco de mejor, pienso yo, de mejor calidad. Si me cierro y nada más digo, si aplicas y no te califico, no te devuelvo el dinero, entonces las personas se estaban a la defensiva en aplicar, llamaban cada rato a la oficina a ver si teníamos aplicaciones y no solamente me costaba potencialmente el mejor inquilino, sino también me costaba tiempo en mi oficina tratando de decirles si teníamos o no aplicaciones. Entonces, por eso lo hago de esa forma. A la misma vez que yo hago preguntas, yo pongo una guía y expectaciones para el inquilino. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en la misma aplicación, como yo tengo mi propia aplicación, yo ahí les indico al inquilino si tu crédito es menos de tanto o si verificamos que a través de nuestro proceso estás en esta categoría, vas a tener, lo más probable es que te pidamos el depósito más un mes y medio de depósito, o te pidamos 2 meses de depósito, o necesitarías un cosigner, y si necesitas un cosigner, esta es la guía de lo que necesitamos ver en el cosigner, o si no tienes Social Security, porque estás en un estatus migratorio temporal o acabas de llegar al país, automáticamente te pedimos 3 meses de depósito y tienes que tener reservas de 3 meses más en la cuenta de banco además del primer mes. O sea, tienes que tener prácticamente 7 meses de renta disponibles en tu cuenta de banco para calificar. ¿Ok? Entonces, eso ya lo ponemos allí para limitar problemas de discriminación, porque en ciertos estados puede ser considerado discriminatorio si tú apruebas a una persona sin crédito, sin social, pero le pides 2, 3 meses de depósito o lo que sea y niegas a una persona que sí tiene social, pero tiene mal historial de crédito, porque estás discriminando en contra del crédito. Entonces, en la Florida no me ha pasado eso, pero sí lo he escuchado en varios estados y es cuestión de tiempo de que todo eso se propague a donde tú vives. Entonces, si ya pasó en otro lado, lo más probable es que pueda pasar donde tú estás. Por eso yo escucho, aprendo y implemento. Y esto es algo que yo implementé. Si automáticamente tú vienes de otro país y quieres rentar nuestra unidad, está bien, necesitamos 7 meses, necesitamos 3 meses de depósito, no primero, último y depósito, 3 meses de depósito, un mes de renta, el primer mes, y necesito ver que después de esos 4 meses todavía tienes 3 meses de reserva en tu cuenta de banco. Y necesito los papeles de tu visa, necesito confirmar que estás en un proceso migratorio. Eso lo tenemos ya en la aplicación. El que quiera aplicar, aplica y el que no quiera aplicar, no aplica. Y los que están aplicando con crédito ya ven que esa información está allí. Entonces ellos ya no le estamos ocultando nada a nadie ni estamos prefiriendo a un inquilino sobre otro. Eso es como eso es como yo lo he manejado en mis propiedades para evitar problemas de que digan después qué fue lo que pasó. Y bueno, si nuevamente, uno de mis tips mayores de este proceso de aplicación con el crédito es no solamente buscar una compañía que funcione para ti y que le requieras a todos tus inquilinos que pasen a través del mismo proceso de crédito. ¿Y por qué te digo esto? Porque si tú recibes inquilinos
con este crédito y recibes inquilinos con el Credit Karma y recibes inquilinos que vienen del MLS con el crédito del Realtor y vienen otros créditos, entonces no vas a tener consistencia en tus propiedades, no vas a tener consistencia calificando a tus inquilinos. Eso te va a crear problemas a la larga. Ahorita no lo estás pensando porque de repente tienes 4, 5 unidades, 10 unidades, 50 unidades, pero cuando empiezas a tener 100, 200, 300, 500, 1000 unidades, lo mejor es que tengas sistemas, porque si no, no solamente puedes caer en problemas, sino que vas a estar, ¿cómo verificas la misma información si todos los reportes son diferentes? Por eso te recomiendo que evalúes sistemas para sacar los créditos a los inquilinos y escojas uno que funcione para ti, hagas que el inquilino pague por la aplicación y todos tus inquilinos, ya seas inversionista o seas property manager o realtor, todos tienen que pasar por el mismo proceso porque ya tú te aprendes el reporte también. Yo cuando un inquilino aplica para una de mis propiedades, yo veo el reporte y yo ya inmediatamente sé dónde ir y dónde ver para ver la información que yo necesito. No tengo que ponerme a investigar este reporte nuevo y adivinar dónde está la información que yo necesito para calificar a mi inquilino. Por eso todos mis inquilinos pasan por el mismo proceso, inclusive las propiedades de que no administro, pero que hago el arrendamiento para clientes, pasan por mi proceso de crédito. Eso es uno. Y el segundo, nuevamente, considera devolver la aplicación si el inquilino no califica basado en las reglas que tengas. Eso te va a permitir recibir más aplicaciones por la unidad y no limitarte al primer inquilino que aplicó solamente, porque entonces tendrías que o aprobar o negar ese inquilino y esperar a ver si otro aplica. En cambio, si tienes 5 o 6 aplicaciones, puedes evaluar cuál es mejor y puedes evaluar con cuál empezar para poder limitar tu, tu- tus problemas en tu propiedad de renta. Bueno, espero que hayas disfrutado este episodio un poquito más largo. Por aquí vamos a estar hablando en un episodio futuro sobre los créditos, las bancarrotas y las evicciones, cómo las bancarrotas afectan al inquilino, a ti como inversionista o property manager y a la renta. O sea, no te pagan la renta y cómo haces. Eso lo voy a estar discutiendo en un episodio futuro, así que no te lo pierdas, suscríbete a este canal. Espero que hayas disfrutado y muchísimas gracias. Te espero en la próxima. Hasta luego.